Isaías 61, versículo 1, por favor. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso es lo que es Sión. Eso es lo que es la iglesia. Verso 4: reedificarán las ruinas angustiadas, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este pasaje de Isaías se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora a nosotros, porque somos su iglesia, somos su cuerpo y fluimos según la cabeza que es Cristo Jesús. O sea que esta función de reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, es para nosotros. Es para nosotros el día de hoy. Y venía cuando le hablaba al Señor y le decía: ¿qué quieres que hable a la iglesia? ¿Qué quieres que transmita a la iglesia? Venía esta impresión a mi espíritu, que para ser reedificadores debemos de tener una vida en el espíritu. No podemos pretender ser reedificadores cuando no vivimos en Él, cuando no vivimos en el Espíritu, cuando estamos viviendo vidas cristianas evangélicas dentro de las congregaciones, pero en casa seguimos siendo una persona carnal, una persona que no responde a los deseos de Dios. Cuando leía los escombros de muchas generaciones y pensaba en mis generaciones. Queremos predicar el evangelio a todo el mundo, pero nunca pensamos en nuestras generaciones, porque a mi generación, a mis hijos, yo no les predico con el mensaje, con la palabra que yo estoy predicando aquí. A ellos yo les predico con mi vida. Ellos van a oír la palabra, seguramente sí, pero mi vida confirma que la palabra que hablo, que la palabra que predico, que la palabra que expresa en mis labios es una verdad en mí. Es una verdad. Y por lo tanto esa verdad el Espíritu Santo hace que trascienda. Y lo que antes fue escombros sean restaurados, reedificados de generación en generación. ¿Nos damos cuenta de esa función? Todo aquello que venía de generación en generación está en tus manos. Está en tus manos que siga así. Pedro impartía la vida que tenía, porque no podemos impartir algo que no somos. No podemos impartir algo que no somos. Reedificar, según la Real Academia Española, dice que es volver a edificar, construir de nuevo lo arruinado o lo que se derriba. Y es que
Hablamos de reedificar cuando ni siquiera nosotros mismos permitimos que Dios haga la obra en nosotros. Porque cuando nosotros nacimos, heredamos de Adán la ley del pecado y de la muerte, y eso está en nuestra carne. No hay opción para esto. La ley del pecado y de la muerte está en nuestra carne. Todos heredamos esta naturaleza pecaminosa de Adán. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dios había creado a Adán a imagen suya. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Pero cuando Adán transgrede, cuando Adán desobedece, pierde la imagen, pierde la semejanza de Dios, y entonces empieza a reproducirse según su semejanza, conforme a su imagen. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando la semilla de la palabra de Dios produce fruto en nuestras vidas, seguramente empezaremos a reproducirnos conforme a la imagen que vamos tomando. Por eso es que la iglesia está conformada a la imagen de Cristo Jesús. Otra cosa no es iglesia. Otra cosa no es iglesia. Si algo dentro de la congregación no está conformado a la imagen de su Hijo, no es parte de la iglesia. No es parte de su cuerpo. Porque todo aquello que tiene vida crece. Un niño no puede iniciar bebé y quedarse siendo bebé toda la vida, porque entonces hay una enfermedad que no lo deja crecer. Y esas enfermedades que no nos dejan crecer ni avanzar es lo que necesita ser derribado, demolido, para que sea construido el nuevo hombre, hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús, hecho conforme a la verdad que hay en Él, hecho conforme a su naturaleza. Y es lo mismo para nosotros. Y empezamos a tener hijos naturales y empiezan a ser conforme a lo que han visto en casa. Empiezan a conformarse a la imagen nuestra. Empiezan a ver que si en la mamá o papá hay ira, empiezan a ser hijos iracundos. Que si en la mamá o papá hay celos, empiezan a ser hijos celosos. Que si en mamá o papá hay deseos carnales, también el producto será hijos carnales, hechos a su imagen. Producimos lo que somos. Producimos lo que somos. Y el hombre es tal cual es su pensamiento. Lo que hay en su corazón, eso es. Y si su corazón está lleno de Cristo, Cristo, su Hijo, se verá en nosotros. Él será visto, Él será glorificado, porque para eso nos creó, para gloria suya. El hombre siempre ha querido tener la gloria a Él, pero Dios nos hizo en Cristo para gloria suya, no gloria nuestra. No gloria nuestra. ¿Cómo podemos nosotros ser reedificadores si nosotros no permitimos, por la dureza que hay en nuestro corazón, que haya una remoción del viejo hombre? El cual Efesios 4:22, si usted lo puede leer, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando estamos viciados conforme a los deseos engañosos, estamos completamente extraviados de la vida de Dios. Estamos extraviados en nuestras codicias, en nuestras concupiscencias, en nuestras pasiones. Y estas
Y estas son una trampa en contra de la vida que Dios puso en ti. Él vino para darnos vida en abundancia, pero el ladrón vino a robar, matar y destruir. Cuando nosotros no permitimos ser reedificados por su espíritu y que su espíritu nos conforme a su Hijo y quite todo lo sucio y quite todos esos deseos engañosos, todos esos vicios en nuestro corazón, estamos en la trampa del enemigo para robar, matar y destruir. ¿Qué va a matar, robar y destruir? La vida de Dios, la semilla que fue implantada. Por eso, como miembros de su iglesia, debemos de decir: basta ya esa vida. Basta ya a ser dirigidos por los deseos engañosos que hay en nuestro corazón. No podemos dejarnos gobernar por esos deseos. Como miembros de la familia de Dios, debemos de comprender una sola cosa: que para pertenecer a la familia de Dios, Jesús dijo algo. Lucas 8:21: mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Se da cuenta que decir que pertenecemos a la familia de Dios no es tan sencillo. A Jesús le dijeron: he ahí tu madre y tus hermanos. Y Jesús respondió. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bastante diferencia, ¿verdad? Bastante diferencia a lo que hoy llamamos iglesia, pero que en realidad es una religión. Una religión que se enfocó en hacer y cumplir las reglas del ministerio o de la institución a la que pertenece. Es que yo puedo servir si asisto todos los días, puedo servir si diezmo, puedo servir si colaboro con ciertas cosas, puedo ser parte si ayudo. Mas Dios nunca pidió eso. Claro que lo incluye, sí, pero Él pidió que se hiciera la voluntad de su Padre, oír la palabra y hacerla. Y eso es ser parte de la familia de Dios. Eso es ser iglesia. Por eso es que es santa. Por eso es que es pura. Los que oyen y hacen es la familia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. El que oye y hace. El que oye y hace. No el que pertenece a una congregación, no el que pertenece a una institución. Tenemos que entender que el cuerpo de Cristo es más que una institución. Claro, se usan las instituciones para cumplir con los gobiernos terrenales, pero el cuerpo de Cristo es un organismo y está vivo, y somos nosotros, aquellos que oímos la palabra de Dios y la hacemos. Que nos congregamos institucionalmente también es cierto, y que debemos de cumplir con todas las palabras que Dios nos dice, es cierto, y eso incluye el servir, y eso incluye el diezmar, y eso incluye que los dones y talentos que Él puso en nosotros estén a su servicio. Pero no lo es todo. No lo es todo. Si no cumplimos con esta parte, no somos parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza de Adán era una naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa responde a todo lo que ofrece el Dios de este siglo. Por eso es que si alguien llega a la iglesia y no entrega todo, no rinde todo, no vive una vida de adoración, que una vida de adoración es la máxima expresión de amor. Una vida de adoración es la máxima expresión de amor a Dios, porque la adoración es rendirse completamente.
La adoración es decir: haz conmigo lo que tú quieras, yo me rindo. Quita todo lo que haya para poder agradarte, para poder agradarte solamente a ti. Pero si no en nuestro corazón no está ese amor a Dios, difícilmente vamos a querer renunciar a todos esos deseos engañosos que hay dentro del corazón. La naturaleza pecaminosa responde a todo lo que ofrece el Dios de este siglo, y el Dios de este siglo es Satanás. Esta naturaleza es la que debe de ser removida para que haya una reedificación. Solo así seremos útiles, solo así seremos exactos y cabales en todo lo que Dios quiere, para que nuestra asignación en su propósito eterno se cumpla en este mundo. Es que no estamos para complacernos, estamos porque Dios nos puso dentro de su plan con una asignación, para que cumpliéramos con esa asignación, reedificar la vida de otros por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que nos habita. Y para esto nuestro mejor ejemplo fue su Hijo Jesucristo hecho carne. Vamos a Lucas 4, versículo 1. Y dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Por eso es que tenemos que estar sabidos que puede venir algo, pero seguramente nos dejará tranquilos por un tiempo. Cuando nosotros sabemos que debemos de vivir sobriamente, llenos del Espíritu Santo, para estar cimentados en esa roca que es inconmovible, porque seguramente vendrá por otro tiempo a querer tentar, a querernos sacar, a querer matar la vida que Dios nos ha dado. Para empezar, vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lo cual no quiere decir que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo para hacer señales, milagros y prodigios. La llenura del Espíritu Santo no son señales, milagros y prodigios. La llenura del Espíritu Santo tiene el poder para hacernos ser como Él, ser sus testigos. Ser la iglesia que fluye a través de la cabeza, que es Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo nos da la capacidad para andar en nueva vida. Claro, incluye el hacer milagros, pero no lo es todo. Entonces, si la vida llena del Espíritu Santo nos dice que nos da la capacidad de ser sus testigos, ¿quién sería la presa fácil para el tentador? La presa fácil para el tentador son los que viven gobernados por la naturaleza pecaminosa.
si me siento tentado, escudriñe su corazón y vea cuál es la naturaleza gobernante en su vida. Porque Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso es que Jesús podía resistir la tentación, porque estaba tan lleno del Espíritu que solo pensaba en las cosas del Espíritu, no en las necesidades que tenía. Nuestras decisiones serán tomadas conforme a la naturaleza gobernante. Nuestras decisiones son tomadas conforme a la naturaleza gobernante. En el versículo 2 de Lucas dice que tuvo hambre, aludiendo hacia sus necesidades físicas. Y esto mismo sucedió en Edén. Esto mismo sucedió en Edén. Génesis 3 dice que la mujer vio el árbol y miró que era bueno para comer y comió. Y esto implica que son los deseos de la carne. Esaú perdió la primogenitura. Esaú perdió la primogenitura, perdió el poder colaborar en el plan eterno de Dios porque tenía hambre. Cuando su hermano le ofrece un guiso de comida, dice: yo me voy a morir de hambre. Y Jacob le pide la primogenitura y él se la da por los deseos de su carne, por los deseos de su vientre. Ahora quiero preguntar: ¿cuántos de nosotros muchas veces nos hemos desviado del propósito eterno por darle gusto a nuestros deseos, a nuestros deseos carnales? Claro, el que nosotros muchas veces hayamos decidido por la naturaleza que nos gobierna no quiere decir que Dios no tenga misericordia de nosotros y pueda volvernos a tomar, a poner en su propósito eterno. Pero ¿cuántas veces hemos dejado de colaborar en su propósito eterno porque nuestro interés estaba en los deseos engañosos del corazón? De todo esto entregaremos cuenta allá en el día del juicio. De todo lo que nosotros hicimos, de todo lo que Dios requería de nosotros, entregaremos cuenta. Y es ahí donde quizás seremos salvos, pero padeceremos pérdidas, porque edificamos y construimos con los deseos engañosos del corazón. Nos salimos del propósito eterno de Dios, nos salimos de la colaboración a la cual Él nos había llamado, solo por los deseos engañosos. Por eso es que le digo, son una trampa. Son una trampa que quieren matar la vida, pero también son una trampa para que dejemos de ser los colaboradores, los administradores fieles de su gracia. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos dejado de colaborar? Números 16:3 dijeron a Moisés y Aarón: basta ya de vosotros. Ya no los soportaban, porque toda la congregación, ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre toda la congregación? Y esto mismo sucede el día de hoy por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y querer tener una posición. ¿Cuántas veces te sales del propósito por celos en tu corazón? Porque otro tiene la posición que tú quisieras. Y te puedo garantizar que si Dios, por tu asignación en su propósito, te quiere en un lugar, Él mismo va a ponerte en ese lugar, sin tener divisiones en nuestro corazón, ni contenciones en nuestro corazón. Él mismo nos hará llegar hasta donde Él quiera por causa del propósito.
aunque en este momento no mires nada, aunque en este momento te toque estar lavando los baños, pero si en su propósito eterno está que llegues a ser el gerente, vamos a poner como que fuera empresa, el gerente, él mismo te va a posicionar. Solo nos pide una cosa: esforzados y valientes, capacitados para toda buena obra, haciendo todas las cosas como para el Señor, sin celos amargos en nuestro corazón, porque eso es diabólico, terrenal y natural. No tiene nada que ver con la vida de Dios. Me imagino a Jesús ahí: todos estos reinos te daré y yo se los doy a quien yo quiera. Pues si no los tomo yo, los va a tomar el de la par. Jesús estaba enfocado en lo que tenía que hacer, lleno del Espíritu Santo, sabiendo qué escoger aún en los días de su carne. Y la otra tentación tiene que ver con lo mismo: la posición que tenemos como hijos de Dios, creyendo que Dios tiene la obligación de hacer todo lo que nosotros querramos. No, señores, Dios no está para hacer todo lo que nosotros querramos, ni tiene la obligación de salvarnos en lo que nosotros nos metamos por cuenta nuestra. Y eso es tan religioso, porque Dios solo va a respaldar una cosa: su Hijo. Su Hijo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció a Satanás, y en el poder del Espíritu Santo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y empezó a predicar el año agradable del Señor. Empezó a predicar el año agradable del Señor. Nosotros muchas veces queremos predicar el año agradable del Señor, nosotros teniendo tantas cosas en nuestro corazón, teniendo tantas cosas, estando viciados en esos deseos engañosos. Y no solo lo estoy diciendo por ustedes. Yo pasé tal vez 15 años dentro de la iglesia, sentada en una banca, con tantos deseos engañosos en mi corazón. Y Dios, en su misericordia, me atrajo y me atrajo para vivir en la verdad. Pero muchos queremos predicar, reedificar, que nuestras generaciones sean diferentes, cuando nosotros no lo queremos ser, cuando nosotros no lo queremos permitir, porque lo sabemos. Y en eso se convierte el corazón duro y testarudo, cuando sabemos la verdad, cuando hemos oído a Dios hablar y endurecemos el corazón, como el pueblo de Israel, que tenía tan duro el corazón que no oía las palabras de Dios, que no veía la provisión de Dios, y estaba deseando las cebollas y los apios que habían en Egipto. Igual somos nosotros cuando vivimos por los deseos engañosos que hay en nuestro corazón, y decimos: qué bárbaro el pueblo de Israel, que viendo las obras poderosas de Dios no podía entregarse a Él. Estamos igual. Estamos igual cuando vivimos en la naturaleza pecaminosa. Seguimos siendo iguales. Dios proveyó para la humanidad caída el sacrificio perfecto para hacernos reedificadores. Jesús dijo: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro que no es hecho a manos. Y eso lo dijo hablando de que Él moriría, sería sepultado y resucitaría. Y ese fue el medio perfecto que Dios utilizó para cumplir su pacto eterno, para que también nosotros, así como Él, en 3 días nosotros cumpliéramos con el bautismo en Cristo Jesús, que es muerte, sepultura y resurrección a nueva vida.
Dios hizo la reedificación en nosotros, y por eso en Ezequiel 36 dice: yo quitaré el corazón duro en ustedes, pondré mi espíritu y pondré mis palabras, y les daré un corazón nuevo para que puedan vivir conforme a mis mandatos.